allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención de aprenderse a todos la lección. Ese que acabamos de ver es el momento en el que iniciamos ahora nuestra escuela de Biblia, nuestra escuela de los sábados, nuestra escuela sabática. Cambiamos de registro, seguimos en la iglesia en casa, estamos en directo y vamos a abordar la semana 10 tratando el tema del libro de Josué, hablando un poquito de lo que significaba un pueblo en tránsito, sin casa, sin estabilidad. Al frente tenía un hombre llamado Josué, un líder práctico, echado para adelante, como diríamos hoy, valiente, con los pies en la tierra también, pero hay una convicción muy profunda, que la vida tiene sentido porque tenemos un objetivo, un propósito. Josué recibe una misión y es llevar a todo ese pueblo a un territorio nuevo, y para ellos, visto con la perspectiva de los 3.000 años que nos distancian, aquello no era solo geografía, significa empezar una nueva vida, dejar atrás unas generaciones de esclavitud, avanzar hacia un nuevo futuro. Y lo sorprendente es que aunque esta historia tenga ya esos miles de años, seguirá hablándonos hoy. Bueno, pues todos tenemos nuestros territorios por conquistar, nuestras relaciones que sanar, miedos a los que enfrentarnos y superar, y una nueva etapa que iniciar. Así que de ese modo, del mismo modo que ese pueblo necesitó a un Josué para avanzar, también nosotros necesitamos guía, dirección y apoyo para dar esos nuevos pasos. Y yo te invito a no postergarlos. Pero vamos a reflexionar sobre lo que tiene que decirnos hoy el libro de Josué. Pero antes le damos contexto, trasladándonos y viajando geográficamente a aquellos lugares de la mano del pastor Gerardo Farías. Este que está acá es el portal de la antigua ciudad de Gezer, un portal cananeo, un portal que nos muestra realmente cuán grande era la ciudad y también de su construcción. Se puede ver claramente la base, que es grandes rocas sólidas, y hacia arriba se va construyendo entonces con estos bloques de adobe. Ahora, ¿por qué? Ya lo mencionamos, pero solamente repetirlo. ¿Por qué se cree que esta ciudad no fue destruida? De hecho, no dice que haya sido destruida en el libro de Josué, a diferencia de Hazor. Pero se menciona de que los cananeos, es decir, se conquista esta tierra, se mata al rey, pero se menciona de que acá vivió Israel, pero convivieron con los cananeos. Después esta ciudad se le entregó a la tribu de Leví, a los levitas. Y los levitas entonces viven acá, pero dice que ellos conviven con los cananeos. Así que al parecer, las cartas de Amarna, que son estas cartas que había de esta correspondencia entre las ciudades cananeas y el rey de Egipto, nos hablan de esta invasión, pero no hablan de una destrucción de esta ciudad. Así que tanto el texto bíblico como las cartas de Amarna nos hablan de que este lugar se preservó. Así que no está mencionado en la Biblia, pero tiene que haber habido algún tipo de pacto, algún tipo de convenio, porque no se expulsa a los cananeos y al parecer Israel y cananeos posteriormente viven aquí en paz. En la lección de esta semana vamos a hablar acerca de el verdadero Josué. Y ciertamente estas lecciones pueden ser un poco complejas por los términos que se usan, el tipo y el antitipo. Simplemente es para enseñar, mostrar que la Biblia muchas veces toma un evento real del pasado, pero ese evento está apuntando hacia el futuro,
hacia algo mayor. Y es por eso que la lección de esta semana se habla de el verdadero Josué. Es decir, había un Josué real, verdadero, pero este Josué, que fue el que lideró la campaña de la conquista de la tierra prometida, apuntaba a otro Josué más grande. Y el versículo principal que hace eso lo vamos a encontrar en Hebreos. Pero antes de ir para allá, estas tipologías se aplican a varios personajes, pero encontramos un común denominador. Muchos personajes del Antiguo Testamento básicamente están apuntando siempre hacia el Mesías, hacia Jesús. Así pasa con el rey David, así incluso pasa con Moisés y con Abraham. Todos estos personajes están apuntando hacia esa necesidad de un Mesías. Y al estar en esta entrada de Geser, hay algo que me llama la atención acerca de esta construcción. Quizá lo mencionamos, pero ahora te lo voy a mostrar con más detención. Tenemos primeramente la roca, estas rocas gigantescas que son la base de lo que después es el portal. Después tenemos piedras, ¿ya? Es decir, la roca, el fundamento, diríamos, rocas, piedras con adobe y más arriba finalmente solamente adobe. Y en ese sentido, hay un versículo que quiero destacar para ti que se encuentra acá en Efesios capítulo 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 2. Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y un poquito antes decía, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué interesante pasaje de parte del apóstol Pablo. Está hablando de la iglesia y está hablando de los extranjeros. Y dice, los extranjeros también son parte del templo de Dios. Claramente todas estas ideas no son un invento de Pablo. Pablo está citando muchas profecías del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Isaías. En Isaías se profetizaba de que también había lugar en el templo de Dios para los extranjeros, para los forasteros que decidieran hacer un pacto con Dios. Así que fíjate, tenemos el fundamento, dice Pablo, de los apóstoles y los profetas. Es decir, el fundamento son las enseñanzas, tanto del Antiguo Testamento, que son los profetas, como del Nuevo, que son los escritos de los apóstoles. Pero siempre el fundamento sólido, dice, es Jesucristo. Él es la piedra del ángulo. Él es quien sostiene todo el edificio que es la iglesia. Nosotros estamos siendo edificados. Pedro vendría a decir, somos piedras vivas dentro de esta gran estructura que es la iglesia. Y muchas veces Pablo, refiriéndose a la iglesia, dice, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros todos somos miembros y estamos unidos por el Espíritu para que entonces la iglesia cumpla su misión. Así que, fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cristo es el fundamento, inamovible. Y ese fundamento lo encontramos en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento muchas veces vas a encontrar estos pies de página, vas a encontrar estas referencias. Todos los escritores bíblicos siempre sus ideas las extraen de las profecías del Antiguo Testamento. Así que podemos decir que Josué era un tipo de Jesús. Sí, y ya te voy a contar por qué. Hay varias referencias que nos hacen pensar eso. Pero antes de avanzar más adelante, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Es Jesucristo tu fundamento? ¿Estás tú cimentado en Él? Muchas veces nosotros nos cimentamos en otras cosas. O en lo que dijo este pastor, o no, yo soy de esta corriente teológica. No olvides lo siguiente. Cristo es el fundamento. Él tiene que ser sobre quien tú te apoyas. Y después para arriba todos estamos edificando. Pablo también llega a decir que a veces el edificio va a ser probado por fuego. Y finalmente ahí se va a revelar la obra de cada uno. No nos corresponde a nosotros hacer el juicio sobre cómo cada uno edifica. Nuestra tarea es
siempre cimentarnos en Jesús. La pregunta es, ¿estás cimentado en Jesús? ¿Él es tu ancla? ¿Él es tu fundamento? ¿Él es tu piso firme? ¿O será que tú te estás apoyando en otras ideas, en otras filosofías o en otros objetos? Bueno, pues pivotando sobre esta idea, que el punto de partida que nos facilita el pastor Gerardo Farías, es pastor de la Iglesia Hispana de Tel Aviv, y que hace todo este recorrido y este abordaje que nos encanta y que nos gusta mucho y nos ayuda. Vamos a nosotros aquí a ponernos en común todo lo que la Escuela Sabática esta semana nos ha también suscitado y pone delante en el material que tenéis disponible, y que si alguno no lo tiene, que nos lo pida, que lo ponga en el chat y se lo haremos llegar. Vamos a hablar un poco acerca de esta figura de Josué y el título verdadero Josué. El versículo con el que la Escuela Sabática nos pivota es muy interesante. Se va al apóstol Pablo y dice en 1 Corintios 10:11: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Así que, ¿qué os parece a vosotros? Estoy aquí con mi compañero Richard, con mi compañera Esther y con todos vosotros que tenéis el chat a vuestra disposición para hacer este abordaje de la Escuela de Biblia hasta que volvamos o que miremos a la capilla para conectar y transmitir el sermón de hoy. Así que empiezo por ti, Richard. ¿Qué te parece a ti o por dónde abordas el tema de Josué? He de decirte que está... Espera, a ver que te abra micro, Marcos. He de decirte que esta semana me ha resultado difícil. Difícil sobre todo porque cuando creamos esta emisora lo hicimos para compartir el Evangelio con personas que no son adventistas. Y encuentro mucha terminología propia nuestra. Bueno, pues habrá que traducirla. Claro, por eso digo, mundo normal. Me resulta difícil a la hora de poder traducir y que la gente entienda, porque utilizamos la tipología, el tipo, el antitipo. Vale, pues cambia eso y lo pones por... Sí, no me es tan sencillo, porque le doy vueltas. Pero aparte de eso, sí, Josué va a reflejar lo que hizo Jesús, que es lo que luego el apóstol Pablo va a resaltar, ¿vale? Incluso en el propio nombre de Josué ya es un antitipo, ¿verdad? Porque Josué significa Dios salva. ¿Qué va a hacer Jesús? Nos va a salvar. Y el apóstol Pablo va a utilizar pues todo lo que va haciendo Josué para reflejar esa proyección futura que Dios estaba pensando, ¿vale? Vamos a evitar términos muy nuestros de tipo y antitipo. Me ha gustado mucho esta semana, como el autor explica, que Dios tenía ideado en su mente todo el plan y levanta personas que vayan a reflejar en el futuro situaciones que él ya sabía, pero que elige personas o cosas. Por ejemplo, nos va a hablar también del santuario, ¿vale? El santuario tiene un reflejo en algo mucho mayor. Nos vamos a meter ahora. Entonces, el tema de esta semana es eso. Dios pensó y tenía en su mente planeado algo que sirviera como reflejo para que nosotros seamos capaces de encontrar la realidad verdadera en el futuro. Vale, pues a eso es lo que estamos llamados un poco a compartir, pero le pregunto a Esther también la misma pregunta. ¿A ti qué te ha parecido la lección? Pues me he encontrado con la misma situación. A ver cómo aplicamos esto para no iniciados y luego a ver cómo no me lío yo con el tema de los tipos, los antitipos y todo esto que nunca me han resultado especialmente fáciles. Entonces yo necesito empezar por facilitármelo a mí. Hay una pregunta en el sábado que yo creo que es lo que nos lleva, ¿no? O hacia dónde nos lleva la lección de esta semana. ¿Cuáles son los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué a las realidades del Nuevo Testamento y a los acontecimientos del fin de los tiempos? Llevamos unas cuantas semanas hablando de cómo voy a aplicar yo la historia de Josué, ¿no? Y para qué me sirve a mí en el día de hoy. Y creo que Gerardo Farías ha hecho un acercamiento, una aplicación muy interesante, porque habla de algo que está ocurriendo ahora
y que, bueno, nos debería invitar a la reflexión, ¿no? Cuando él pregunta, ¿es Jesucristo el fundamento de nuestra fe actual? Y habla además, pues efectivamente, de ciertos conceptos o ciertos condicionantes teológicos que no están basados en Jesús, ¿no? Hay gente que dice, como comentaba él, yo soy de tal pastor, yo soy de tal, ¿no?, onda religiosa, yo soy de tal corriente teológica, y a lo que nos deben llevar, lo que llamemos tipo, antitipo, antesala o figura, es efectivamente elaborar correctamente nuestra teología. ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? ¿Hacia dónde nos llevan esos reflejos? ¿Cuál es el camino? Y él nos recuerda algo muy interesante también, que todos estamos edificando, pero que nosotros no somos la base, no somos el fundamento. Y por ahí a lo mejor tendría que ir la cuestión. ¿Quién es el verdadero Josué? Yo lo preguntaría de otra forma. ¿Quién es el verdadero fundamento de nuestra fe? Y cómo Josué es uno de los que nos ayuda a entender cuál es la verdadera base. Somos hijos de nuestro tiempo y estamos tan bombardeados, tenemos tanto acceso a tantas cosas que yo soy el primero que me cuesta profundizar. Cuando nos acercamos al tema de la Biblia es fácil surfear por encima de las olas y lo que hay que hacer es coger el traje de buzo y meternos a la profundidad. ¿Por qué digo esto? Porque podemos leer el libro de Josué y nos puede resultar un relato histórico más allá, nos gusta, ¿no? Y podemos debatir de si, bueno, aquello pasó, no pasó, socialmente fue una... Vale, vamos a dar por sentado que un pueblo está en Egipto, que sale, que va a recorrer un periplo y que luego va a terminar en otro porque tiene el objetivo de asentarse y empezar. Pero es que la historia de Josué apunta a algo más que historia, es algo más grande. Es decir, la Biblia nos está invitando a profundizar un poco más y al igual que esa tierra prometida simbolizaba la esperanza de un nuevo comienzo, ese santuario terrenal que ha hecho referencia a Richard, la vida de Josué, será un presagio de algo más grande que apunta hacia algo mejor, y ahí es donde ya nos perdemos, antitipo, tipo, no sé qué. Yo creo que a mí me resulta más fácil cuando no utilizo esa terminología y simplemente digo símbolo, es decir, esto simboliza algo más, es decir, me está dirigiendo hacia algo que cuando se cumpla ese algo es algo más grande. Yo creo que sí, y la Biblia en ese contexto está llena desde el principio hasta el final de cosas que reflejan y que apuntan a algo más grande, desde el propio Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, si miramos solo la ventana de este momento de Josué, ¿hacia dónde nos está apuntando todo lo que se vivió allí? El propio Josué, nos dice la escuela sabática, ¿estará apuntando, será un símbolo del Mesías? Es que toda la Biblia apunta a Jesús. Es que toda la Biblia. Por eso digo que el que muchas veces se acerca a la Biblia y solo ve, ¡ay, qué bonitos relatos, qué bonitas historias, ay, qué milagro, y tal! El problema es cuando yo la leo de forma tan parcial que veo hechos aislados y no encuentro a Jesús. Para empezar. Si me permites explicarlo en 2 minutos, vuelvo al tema del santuario. Minuto y medio. 1:45. Vale. Hay mucha gente de otras denominaciones que no entiende el tema del santuario, cómo Dios se podía alegrar de muerte de animales, ¿vale? Y para ellos es algo horrible lo que ocurría allí. Y lo rechaza como algo que, sí. que bien que ya no está. Algo que no logro entender, lo rechazo porque esto no tiene nada que ver con Jesús. Como bien decías, eso es un símbolo que apunta a una realidad. El autor del estudio de esta semana nos dice, hay 3 realidades. Una la que se da en el propio Jesús, otra la que se da en la Iglesia y otra la que se da en relación al fin de los tiempos. Pues yo cojo el santuario, ¿verdad? Y si me pongo a analizar con Jesús, de pronto veo que allí había un corderito, ¿verdad? Y leo en el apóstol Juan que cuando ve a Jesús dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que nos suena a nosotros así bonito y poético. Y a falta de repetirlo tantas veces, que muchas veces ni sabemos lo que implica. Pues a nosotros nos resulta simplemente poético. Ellos, los que escuchaban cuando Juan dice esta frase, identificaron cuál era el cordero que quitaba el pecado del mundo. El cordero que se mataba en el Yom Kippur, en el día de la expiación, ¿verdad?
Y rápidamente sus mentes fueron hacia el santuario. Encontramos un altar del sacrificio y nosotros encontramos el sacrificio de Jesús en la cruz. Una fuente de agua. Intento ir rápido. Jesús, el agua de vida. La mesa de los panes. Jesús dice, yo soy el pan el pan que fue dado en el desierto. Encontramos un candelabro. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Quiero decir, si nos ponemos un sumo sacerdote, en Hebreos el apóstol nos va a decir, tenemos un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, y nos apunta a Jesús. Absolutamente todos los muebles, todo lo que se hacía en el santuario, nos apunta a Jesús. Bien. En relación con la Iglesia, hay un avance terrible, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando alguien necesitaba ir al templo, tenía que ir a un lugar físico determinado, concreto, ¿verdad? Pero de pronto en el Nuevo Testamento encontramos que yo soy templo del Espíritu Santo y me convierto en parte de ese templo. Incluso se nos dice que somos piedras que construyen ese templo. Y luego hay una relación al fin del mundo, lo que decimos escatología, que son los palabrejos, eso ya se me escapó, que no debemos decir en relación con lo que ocurre al final. Se nos dice que todo eso simplemente es un símbolo de una realidad que hay en el cielo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Jesús está intercediendo, está viendo un juicio allí. Si yo no logro ver ese símbolo en el Antiguo Testamento y analizarlo para ir descubriendo lo que ocurre con Jesús, lo que ocurre con la Iglesia, lo que ocurre al fin del tiempo, me estoy perdiendo parte del mensaje que me está dando Dios. Entonces, esta escuela sática intenta hacernos eso, que miremos esos símbolos que están validados además, porque no solo es porque de pronto un autor del Nuevo Testamento diga, bueno, pues esto yo creo que cuadra así. No, es que los propios autores del Antiguo Testamento van dando pistas. Es que a eso me parece muy interesante. A eso apuntaba Esther, porque tú has hecho una pregunta. ¿Quién decide lo que es símbolo y lo que es realidad? El profesor de turno, tal. Yo, antes de que me respondas, Esther, te dejo unos segundos. Simplemente recordar la importancia de lo que tú estás diciendo, apoyándonos en la propia Biblia. Porque simplemente el autor, por ejemplo, nos dice, Romanos 5:14, Pablo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya primera en la frente, Juanfran, es decir, hay cosas que apuntan a otra realidad mayor. Sigue el apóstol Pablo, que para esto era el crack de la Biblia. Primera de Corintios 10, 3 y 4, por ejemplo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y está hablando del pueblo del Éxodo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice y ahí Pablo, ha enlazado con ese tipo, ¿verdad? Ese maná y ese agua era física, simbolizan a otra cosa. Claro, dice Pablo, y la roca era Cristo. No hay duda. Pero un apunte más. Hebreos 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra, es decir, algo que no terminamos de ver, de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés, y vuelve a hacer referencia a todo lo que estamos hablando, es decir, a ese pueblo del Éxodo, cuando erigió el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, ese santuario está apuntando a uno más real, más grande, mucho más completo. Entonces ahora te pregunto, Esther, ¿quién decide lo que es figura, sombra, símbolo y lo que es realidad? ¿Lo hacemos nosotros tres? Bueno, en algún momento en la lección nos hacía esa pregunta, ¿qué haces cuando te resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos? Y nos recuerda que el autor de la Biblia es Dios y que la Biblia es coherente por sí misma. Entonces tenemos que preguntarle a la Biblia, no al teólogo de turno necesariamente, bueno, que nos puede ayudar a explicar esto, pero nosotros tenemos que poder encontrar la justificación en la propia Biblia. Llevamos unas cuantas semanas haciendo unos cuantos paralelismos, por ejemplo, con respecto a quiénes somos nosotros de camino a la tierra prometida. Y leyendo la historia de Josué hemos llegado a la conclusión de que nosotros pues podemos estar reflejados, o puede ser nuestro tipo, el pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud de Egipto, y hemos hablado de que nosotros tenemos nuestros Egiptos particulares,
en todo el camino, en toda la peregrinación de cara a la tierra prometida, y hemos llegado a la conclusión de que nosotros vamos de camino también y estamos peregrinando a esa tierra prometida, ¿cierto? Es decir, seguimos reviviendo la historia y nosotros nos vamos definiendo en ocasiones como el Israel espiritual, porque somos llamados a esto y la Biblia nos lo cita, ¿no? Bueno, y vamos encontrando el cumplimiento, por una parte, de todos los pasos de ese proceso, el pueblo de Israel, pero también nosotros estamos cumpliendo ese proceso y podemos encontrar paralelismos incluso en nuestra vida actual y decimos que estamos de camino. Claro, yo me preguntaba esta semana si a lo mejor alguno o alguna sería capaz de dirigir algún Josué actual. Cuidado, claro, tendríamos que ponernos de acuerdo en quién sería o quién podría ser hoy, si es que lo hay, el que lidere nuestro camino hacia la tierra prometida. Creo que tenemos claro que desde la muerte de Jesús la lección nos lleva a esto, ¿no? Y desde su resurrección ya sabemos cuál es la base y cuál es el fundamento y quién es el verdadero líder, ¿no? Que nos va a llevar y que nos ha sacado de nuestro Egipto para llevarnos a la tierra prometida. Aunque quizás haya gente que a lo mejor hace traducciones con algún que otro, comillas, profeta moderno. Habría que tener cuidado con esto, Claro. Fíjate qué interesante esto que dices, Esther, porque hoy en día se siguen buscando líderes que nos lleven hacia la tierra prometida. Exacto. Todos estos símbolos del Antiguo Testamento apuntaban al único líder, a Jesús. Ya está. Cuando yo me busco otro líder para que me apuntale el fundamento, no estoy en el fundamento. Estoy... que nos quedamos a medio camino, es decir, nos buscamos Josuéses, Claro. Josués, En vez de Jesús. en vez de Josué está apuntando a algo mejor. A Entonces, Jesús. Y es tristísimo, o sea, yo cuando pienso, ¿cómo se tiene que sentir Jesús? Él ya vino, reveló al Padre, nos ha dado la imagen de lo que Él pide de nosotros para que tengamos una relación con el Padre, y entonces yo, en vez de mirar a Jesús, miro al pastor que me gustan sus prédicas, o aquel, para que me lleve a Jesús. Cuidado que me estoy equivocando. hombre, No estoy fundamentando en lo que yo sobre la roca, en el fundamento. Estoy consolidándome en la arena. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos falibles. O sea, cuando esos hombres cometan errores o cometamos errores, porque todos los cometemos, todo lo que se haya fundamentado sobre las personas se hundirá. El Oye, único... y fíjate que me acabas de dar una idea, y aparte, haciendo eso, nos estamos quedando fuera, estamos fuera del atrio del santuario, ¿eh? Ujú. Cuando ya podíamos estar en el lugar santo. Y ¿Cierto? confiando en que lo que dicen las personas que sea correcto y bueno, porque ¿cuántos Esa es otra. pastores no han predicado que Jesús venía en el año 2000, que Jesús venía en... No, y- ¿verdad? y vuelven a poner fecha. Todos aquellos que pusieron su fundamento sobre ellos se equivocaron. Ujú, claro. Nuestro fundamento es Jesús. Sí. Josué apunta a Jesús. Y ya no necesitamos tener más símbolos, porque es que ya tenemos lo real. Evito decir los palabrejos que utilizamos. La realidad ya la tenemos cumplida. Fundamentémonos sobre ella. O sea, me encanta la imagen que nos ha traído el pastor Farias, ¿verdad? Del fundamento, y cómo sobre ese fundamento sólido se va construyendo sobre cada vez materiales más frágiles. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos el ser humano. Somos frágiles. El adobe es muy frágil, pero cuando el adobe está sentado sobre una roca dura y firme, el adobe no se mueve. Cuando el adobe se fundamenta sobre tierra, el adobe se resquebraja. Claro, hemos dicho Jesús, pero lo dijo él claramente, la parábola de quien edifica sobre la arena del mar o sobre la roca. Es que para no equivocarnos, lo que estamos diciendo, apuntemos a Jesús. Pero ahora que vienen fechas, por ejemplo, vamos a recordar lo que dijo, por ejemplo, Isaías, porque un niño nos es nacido, dice Isaías en el capítulo 9, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso que escribe Isaías tuvo su cumplimiento y todos lo sabemos, es fácilmente reconocible hace 2000 años en el nacimiento de Jesús, que ahora con la Navidad se nos va a difuminar, se nos va a mezclar ahí con tantos regalos, consumismo y anuncio de lucecitas, pero no perdamos de vista que ese envoltorio, lo que hay cuando lo abrimos y despejamos dudas, la natividad significa nacimiento y significa la llegada de ese Mesías. Y ahora viene lo interesante, porque no quiero... ¿Hay todavía símbolos
que apuntan a una realidad que todavía está por cumplir. Es decir, hay cosas que no se han cumplido todavía. Por eso a mí me encanta el mundo de la Biblia, porque la Biblia es toda una unidad de cosas que nos ayudan a ver, a darnos esa esperanza porque hay cosas que todavía están pendientes de cumplimiento. Claro que sí, que quedan cosas. Pero me vas a permitir que eche un paso para atrás. Vale. Porque me encuentro estos días con el tema de la Navidad. Mucha gente defendiendo a ultranza lo que nosotros sabemos que es una realidad. Jesús no nació el 24 de diciembre. Eso es un movimiento, una cuestión pagana. Y levantamos la espada para atacar a aquellos que lo defienden. No sé si estoy equivocado, pero creo que tendríamos que ser mucho más sutiles. Y es que lo poco que habla este mundo de Jesús, pues si hay unos días en los cuales se está hablando del nacimiento de Jesús, deberíamos de ser mansos como palomas, pero astutos. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? Porque aprovechemos para hablar de la realidad, iba a decir del antitipo, para hablar de la realidad. Aprovechemos para hablar de Jesús, de lo que vino a hacer este mundo. Aprovechemos para en estos días, que es verdad, Jesús nació en otoño, lo tenemos clarísimo, podemos argumentarlo, podemos pelearnos con todo el mundo, pero ese no es el inicio. Ese luego es un proceso posterior, pero es un momento ideal para con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con todos los que sea, hablarles de la realidad de Jesús, de lo que vino a hacer en nuestras vidas. No nos dediquemos a pelear, a decir lo listos que somos nosotros y los necios que son ellos. Llevémoslos a Jesús, que es lo que tenemos que hacer. Hablemos de Jesús, aprovechemos que son unas fechas en las que se habla de Jesús para hablar de Jesús. Y aprovechemos todas estas cosas que él tiene que traernos, porque cuando uno se enamora de Jesús, entonces ya les podemos hablar de lo que falta del cumplimiento de las profecías, de esos símbolos que nos estabas diciendo que todavía no se han cumplido. La gente, una vez que se enamora de Jesús, ya tiene abierto su corazón para aprender más cosas. Pero cuando yo entro con la espada, y hay muchos que entran como Jonás entraba en Nínive, con la espada para sacudir a todo el mundo, diciendo lo equivocados que están, no logramos hacer lo que hizo Jesús. Jesús vino a salvar y nosotros somos llamados a dar buenas nuevas, a traer salvación a las personas, no a través de nosotros, sino a través de Jesús. Presentémoslos a Jesús y entonces ya esos símbolos ya tienen sentido. ¿Por qué? Porque ya me he enamorado de Jesús, ya he encontrado al Salvador, y una vez que me enamoro de Jesús me interesa todo de Jesús. Pero si lo único que vienes es a sacudirme, a decir lo equivocado que yo estoy y lo sabio que eres tú, no vas a encontrar a nadie. Yo suelo decir, y perdón, que suelo desconfiar de los cristianos antinavideños. Quiero decir, suelo desconfiar de ese mensaje, ¿sabes? Y a veces me aturde la facilidad con que se le llama pagana a la gente, ¿de acuerdo? Habría que ser más cuidadoso, coincido con esto. Y bueno, recuerdo que la hermana White dice, por cierto, abundantemente, que podríamos aprovechar estas fechas precisamente para dar un mensaje positivo. Y podríamos aprovechar estas fechas para reconducir el asunto navideño, ¿no? Y dejemos de llamarle ya pagana a la gente. Entre otras cosas porque aquel o aquella que pone un arbolito navideño estos días o que decora con espumillón, no lo hace pensando en ningún tipo de ritual pagano. Sencillamente sigue una tradición que es muy interesante y que al margen de cómo haya comenzado, evidentemente ya no tiene la simbología o la significación que tenía y es completamente diferente. Oye, que nos puede valer muchas veces, perdón, a los cristianos, cuando a lo mejor pues idolatramos. Hay gente que lo hace, a Abraham, o que idolatra a David. Sí, porque hay gente que a lo largo de la historia también les ha idolatrado, y ha idolatrado a algunos personajes bíblicos. Pero estoy diciendo algo especialmente exagerado. Se han olvidado de que efectivamente a quien hay que adorar es al verdadero Dios. Y de hecho incluso el propio Jesús dijo, cuidado y organízate mentalmente porque no se puede adorar cualquier cosa ni de cualquier manera. Y los ángeles que venían del cielo no dejaban que se les adorase tampoco, ¿recordáis? Sin embargo hay seres humanos actuales que todavía siguen idolatrando a ciertos personajes bíblicos, y digo idolatrar con todo el sentido, ¿de acuerdo? Porque a veces incluso les sitúan en lugares donde ellos mismos no se situaron, cuando lo que estaban era representando a Jesús,
¿cierto? Y a lo mejor tendríamos que reconducir esto, no vaya a ser que le llamemos paganos a los otros y nos comportemos como idólatras a veces. Pues teniendo esto que tú dices en la cabeza, dediquemos un momentito a la figura de Josué, que con todo esto, ¿qué os provoca Josué? Porque ¿en qué sentido se parece a Jesús? Simplemente deciros, cuando Pablo está haciendo esta referencia a esta generación, a este pueblo, a este momento histórico, en Hebreos, es muy interesante, Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Esto lo hemos escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, esta frase: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestro corazón. Todos lo sabemos terminar, este versículo, pero deberíamos seguir leyendo. Como en el día. Claro, dice, como en el día de la tentación en el desierto, dice Pablo, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron, está hablando de parte de Dios, y vieron mis obras 40 años. Está diciendo, haz memoria, Juanfran, haz memoria, ¿eh? Hoy, esto va para ti, para mí. Si oyes la voz de Dios en tu vida, cuidado, no endurezcas tu corazón. Entonces, a causa de lo cual me disgusté. O sea, es que a Dios le disgustamos también, ¿eh? Se enfada. Porque ha visto todos los 40 años, Dios está presente en tu vida. Echa la vista atrás y piensa cuántas veces Dios ha actuado en tu vida y di, no han conocido mis caminos. No vais a entrar en mi reposo. Cuidado con ese riesgo, ¿eh? Mirad, hermanos, que no haya ninguno un corazón malo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Decía, apoyaos, en uno y en otro, contad el uno con el otro. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de seguir confiando en Él. Me parece muy interesante. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, teniendo esto, lo que dice el apóstol Pablo. ¿En qué medida o cómo Josué prefigura a Jesús? Pues hay muchos hechos que son muy curiosos. A mí me gusta mucho esta semana cuando se analizaba Josué es enviado como espía, ¿verdad? Durante 40 días recorre el terreno de Canaán y vuelve con un mensaje, ¿verdad? La misión es difícil, pero si Dios está a mi lado, es posible. Jesús va a comenzar una misión. Sí. ¿Era sencilla? No. Era muy difícil. Y utiliza 40 días. ¿Por qué el número 40? De hecho, Satanás estaba convencido de que no la iba a cumplir. Claro. 40 días exactamente los mismos que utilizó Josué para recorrer, utiliza para apartarse y prepararse para una misión que humanamente es imposible, pero al lado de Dios era posible. 40 días que se va ¿a dónde? Al desierto. El desierto. Luego utilizará 40 días, ¿verdad? Josué, el número 40 de nuevo, a día por año. 40 años está esperando en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. ¿Y cómo entra Josué? Cruzando el Jordán, a través del agua, ¿no? De ese bautismo. ¿Y Jesús? ¿Y cómo hace Jesús el comienzo de su ministerio? Pero en ese número 40, Jesús, ¿cuánto tiempo está dando vueltas aquí antes de ir de nuevo a casa, de regresar con el Padre? Hasta Pentecostés, 40 días. 40 días. De nuevo el número 40. Él recorrieron 40 días antes de entrar en la tierra prometida y Jesús vuelve 40 días a estar en este desierto que se llama tierra, dominada por Satanás, antes de volver a casa. Está lleno de simbolismos que podemos utilizar y que podemos ver para encontrar... No son casualidades. No. No es bueno, es que esto sí, me cuadra más o menos. No, ¿qué va? Esto es lo que decía al principio, pensado por Dios. ¿Por qué tuvo que durar la misión de los hebreos justo 40 días? ¿Quién planificó que eso fuera así? Pues alguien que en su mente ya tenía previsto absolutamente todo, ¿verdad? Y que luego se dio la realidad en Jesús.
es tan bonito encontrar todo eso, para encontrar que tantas cosas del Antiguo Testamento que no entendemos tienen su visión en cosas del Nuevo que nos ayudan y nos fortalecen, ¿vale? Porque todo esto, vale, suena muy bien, pero ¿qué significa? Pues que yo tengo que ser como Josué, ¿verdad? Que donde vea gigantes y montañas imposibles, si confío, es posible que se me abran, porque Jesús, que es mi realidad, ya lo consiguió. Madre mía, lo que estás diciéndome entonces, fíjate, me lleva a otra cosa también muy interesante y algo que no termino de ver, pero que a lo mejor, no sé si vais a estar de acuerdo conmigo. O sea, comprender la simbología en la Biblia es recordarnos que Dios teje, está al control de la historia, ¿vale? En pasado, presente y futuro. Y que están conectados con un propósito que Él nunca ha dejado de tenerlo como objetivo. Y ese propósito está todavía por cumplirse. Así como las historias estas del Antiguo Testamento apuntan hacia Cristo, podríamos pensar que nuestras propias vidas también van un poco en el mismo sentido. Me explico. Los desafíos que enfrentamos, los actos que en un momento somos capaces de hacer, las comunidades de las cuales formamos parte, se pueden convertir también en tipos de la gracia y de la justicia de Dios para quienes van a venir después de nosotros. Es decir, nosotros podemos ser también símbolos, reflejos de esa realidad, porque entonces a lo mejor es que nosotros estamos formando parte de la historia del pueblo de Dios. Y entonces me hace partícipe, oye, que Dios también cuenta contigo, que Dios cuenta contigo para que reflejes, aunque sea imperfectamente, su gracia, para que reflejes sus actos de bondad, sus actos de gratitud, de generosidad hacia otros que aún no son partícipes de eso. Oye, para que reflejes y para que recuerdes. Sí. Porque nos lleva la lección a Moisés, Josué, etcétera, ¿no? Y ahora, según la idea que tú me dices, yo. Es decir, recordamos que, por ejemplo, Moisés fue depositario de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, y tenía, entre otros objetivos, recordarle al pueblo cómo tenían que manejarse. Josué también recuperó, ¿verdad?, la ley, y además de una forma específica. Y yo estoy hoy llamada quizás a recordar también cuáles son los fundamentos de lo que decimos creer y cuál es el mensaje que Dios tiene para tu vida, por ejemplo. Pues yo también soy depositario, ¿no? Depositaria de ese mensaje. Y debo ser también una transmisora de ese mensaje. Por si acaso tengo que recordar, como recordaron ellos, ¿no? Pero también tengo que recordar quién es el Dios que gana las batallas. Y en qué batalla estamos y cuál es nuestro camino y cómo puedo salir vencedora. También nos recuerda la lección la cuestión de esa imagen que es tan interesante, ¿no? Relacionada con Josué a punto de entrar en la tierra prometida, en la tierra prometida, en la tierra en la que estamos ahora mismo, en el planeta Tierra. Y ese momento en el que Jesús nos va a llevar directamente a la tierra prometida celestial, ¿no? Y cómo será esa batalla previa al momento de que la podamos obtener, ¿no? Entonces hay muchos simbolismos y paralelismos que yo también puedo de alguna forma reflejar hoy, ¿no? Y recordar hoy. Yo también tengo que recordar esa panorámica y recordar quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Fíjate, hay un texto muy interesante del apóstol Pablo que dice: toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Vale, ¿qué escritura? Cuando escribe Pablo, ¿de qué escritura está hablando? De la que había hasta en ese momento, pues estaba en los rollos. Antiguo sí. Testamento. Sí. El Nuevo no se había escrito, lo estaba escribiendo él, ni siquiera estaba consolidado que eso fuera el Nuevo Testamento. Pablo lo que hace es decir, ojo, estar atento a lo que está escrito en el Antiguo, eso que rechaza a tanta gente, porque nos es muy útil. Y yo os pongo un ejemplo muy práctico. ¿En el santuario se limpiaban todos los pecados? No, pregunto. No, hasta el día de la expiación. ¿Y en el día de la expiación se limpiaban todos? Los que había hasta ese momento. Fijaros, ¿por qué digo esto? Que aparentemente parece que no tiene sentido. Hoy en día tenemos mucha gente, por ejemplo, que dice Dios va a perdonar absolutamente todo. ¿Qué me enseña el símbolo? Que si yo no me arrepentía y yo no iba con mi cordero y lo ponía en manos del sumo sacerdote y yo no hacía expiación por mi pecado,
el día que ocurría el Yom Kippur, ¿mi pecado había sido trasladado al lugar santísimo? Ujú. No, No, seguía en mí. Claro. claro. Tienes que depositar. Yo era culpable. Esa sangre tiene que Traslado trasladarse. ese simbolismo a la realidad. Si yo no me arrepiento de mis pecados, si no confío en Intercesión. la intercesión que está haciendo Jesús en el cielo, si no confío en su sangre como el único mérito para que yo sea limpio, ¿yo Ujú. puedo ser limpio? No, No, no. no. De hecho, Dios no puede limpiarme, Jesús no puede limpiarme si yo no quiero. Claro. Hasta ese punto es. Ya puedo seguir al pastor que yo quiera, Claro. que dice un mensaje precioso. Puedo fomentar sobre otro fundamento. El símbolo Ujú. me indica que la realidad no es así. Y si Dios me ha dejado el símbolo para que yo vea la realidad, no fundamentes en otro sitio, porque Ujú. tu castillo se va a caer. Busquemos en el Antiguo Testamento y encontremos las realidades, porque nos van a ayudar a entender muy bien lo que Jesús está haciendo por nosotros. Todas apuntan a Jesús. Encontremos a Jesús y veamos lo que Él hace en el santuario ahora mismo, que es esencial para nosotros. Si yo no deposito mi fe en Jesús y en su intercesión, estoy perdido. O sea, da igual cómo yo me considere. Y nos podemos ir a las parábolas de Jesús, ¿verdad? Yo puedo entrar a la fiesta con mi vestido y decir, fíjate qué bueno soy, que cuando me vea el señor Del banquete. del banquete, iba a decir el fiesta. señor del castillo, me va a decir, ¿tú por qué no te has vestido para la boda? ¿Por qué no has puesto la sangre de Jesús, la túnica que Jesús te ha dado, y vienes aquí con ese ropaje que es el tuyo, que te crees que eres muy bueno, pero aquí no tienes lugar? Ujú. Qué importante encontrar las realidades en los símbolos y no rechazar nada ni seguir fundamentos falsos. Sí, sí. Eso nos habla también del riesgo que tenemos hoy de pasar por alto la presencia de Dios en la vida de cada uno. Ujú. Si queremos ser esos símbolos vivientes en los cuales queremos reflejar la bondad de Dios, oye, has recibido muchas cosas de gracia, pues piensa en que tu función aquí es ser también graciable, gracioso con los que están en tu entorno. No seas un vinagre, ¿no? No seas agrio, sino que tenemos tantas cosas que compartir, porque Dios está pendiente de nosotros. No pasemos por alto las cosas que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque estamos llamados a ser radiadores, a expandir un poco esas virtudes que Dios está regalándonos. Así que no pongamos orgulloso. Empezábamos el primer pensamiento, ¿no?, con que Dios ha fijado en ti para que seas partícipe de esa misión que tiene de expandir el amor un poco en este mundo. Entonces, si el símbolo de somos nosotros y apunta a la realidad cuando por fin el amor se instale en este mundo sin medida, que será cuando Dios ya ponga su reino 100%, pues plantéate si quieres contribuir a hacerlo ya una pequeña realidad en tu entorno. Oye, ¿me ayudas a hacer un paralelismo también con Josué, siguiendo tu misma línea? ¿Qué tipo de mensajes daba Josué al pueblo? Bueno, como los daba Moisés y los dio Moisés en su momento. ¿Eran mensajes de victoria o mensajes de derrota? Alentadores. ¿Eran mensajes Claro. de poder o mensajes de debilidad? Uh-huh. Era de los que decía, claro que puedes, con Dios todo lo puedes, claro que nos los podemos comer, claro que podemos conquistar esto, fíjate, es una tierra maravillosa porque Dios la ha bendecido. Bueno, habría que preguntarse cuántos cristianos dan ese tipo de mensajes muchas veces, incluso cuando hablamos de las luchas cotidianas. Ya no digo solo de camino a la tierra prometida, pero somos depositarios de un mensaje de poder, un mensaje poderoso. Y decimos eso, ¿no? Tenemos un mensaje poderoso. ¿Poderoso para qué? ¿Y qué tipo de poder estás transmitiendo también a los demás? ¿Eres derrotista o realmente eres de los que aportas soluciones? Como Josué aportó soluciones, ¿verdad? Él no veía problemas, él veía posibilidades. Uh-huh. Igual que David en su momento, ¿no? ¿Este quién es? El gigante este nos lo merendamos. Y de hecho se lo merendó. Claro, pero ¿qué tipo de mensaje das tú? ¿Y qué tipo de victoria crees que puedes conseguir de la mano de Jesús? Como cristiano, cuando hablas del juicio, ¿qué mencionas? ¿Que Jesús te trae la salvación Sí, o que viene la destrucción? exacto, exacto. Porque hay dos formas de hablar del juicio, ¿verdad? Pues sí. Y es verdad que hay dos realidades, pero ¿cuál es la que yo predico? Uh-huh. ¿El Jesús que trae la vida y trae la salvación y está deseando reunirse contigo? ¿O la destrucción que va a venir para todos los que rechacen?
Ya. Pues depende de lo que yo predique, es la visión que yo tengo de Dios. Claro, ahí tenemos que hacernos siempre la pregunta de ¿qué predomina? ¿Qué queremos hacer? ¿Adaptar a Jesús a nosotros o adaptar nosotros a Él? Porque muchas veces me da la sensación de que hay muchos cristianos que si tuvieran a Jesús delante le dirían, no, Jesús, déjame a mí, que yo sé más que tú. No, Jesús, no digas esto, no, porque si hacemos una religión a la carta y hacemos un Jesús a la carta, mi Jesús, mío, yo sé lo que Él quiere, tal, para ti, cuidado con eso, cuidado con eso. Es decir, no hay nadie más humilde que Moisés, y le enseñó a su discípulo Josué, y Josué echa un paso para adelante porque sabe que no está solo y que no se mira el dorsal de la camiseta pensando, seguidme a mí porque yo lo valgo, ¿vale? Tenemos que estar ya recogiendo velas y Marcos enseguida nos va a poner y vamos a conectar con la capilla. Si queréis decir, tenemos un último minuto. ¿No? ¿No tenemos un último minuto? Pues lo vamos a dejar aquí, seguiremos la semana que viene volviéndonos a sumergir en el libro de Josué, y ahora lo que vamos a hacer es mirar en la capilla porque empieza la transmisión del sermón hoy con el pastor Manuel Murcia.